Ahora cambiemos de tema para hablar de uno de los tópicos del momento, hay que decirlo y analizarlo desde diferentes perspectivas, porque el cantante urbano Omega ya tiene su libertad. Ha sido toda una polémica, debemos de decirlo. La salida de este cantante urbano de prisión ha despertado diferentes reacciones en figuras del medio artístico, también del ámbito penal y de toda la población dominicana, que siente como que es parte de su día a día, sobre todo porque él retrata una figura que practicó violencia doméstica, violencia de género a su expareja, y por supuesto con una temática tan sensible en estos momentos en la población dominicana, pues genera mucha polémica. Vamos a ver qué piensa primero la gente en la calle, el ciudadano a pie. ¿Qué impresión tiene de que Omega ya hoy está en libertad? ¿Estás de acuerdo con que hayan liberado al cantante de merengue urbano Omega? Bueno, sí, era justo. Estoy de acuerdo de que le dieron la oportunidad ya de estar libre. Bueno, yo no estoy de acuerdo que Omega salga, porque Omega es un problema para la sociedad. Sí, tiene positivo, porque todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad en la vida. Claro que sí. Pero claro que estoy de acuerdo con que lo hayan liberado, porque él es un ser humano que, como cualquier ser humano, pudo haber cometido un error. Sí, sí. Él tiene derecho, igual que todos nosotros. También estaba bueno que lo soltaran, porque hay mucha gente que deben de estar presos y no están presos. Claro que sí. Así vemos la opinión de la gente, pero realmente, ¿qué tan apenado pudiera estar Omega? ¿Está realmente arrepentido? Veamos cuáles son esos hechos que él ha cometido, que de una manera u otra le llevaron a estar tras las rejas. Que acogió un recurso de amparo interpuesto por los abogados del artista. La destitución de cumplir la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado, no sin hacerle a usted la advertencia, señor Antonio Peter de la Rosa, porque hemos entendido que usted ha perdido la visión. El tribunal entendió que se estaban violando los derechos fundamentales tal cual lo expusimos, y otorgó la libertad inmediata del... Libertad pura y simple, obviamente, siempre volviendo a la primera sentencia, que a 5 años suspendida. A su salida del tribunal fue recibido por decenas de personas, incluidos colaboradores y fanáticos, que en medio de una gran algarabía celebran la decisión. Tú sabes, él ha pasado mucho, porque en verdad son momentos difíciles. Tú estás tras la reja pensando una cosa y es otra. Entonces ya él dice que ha madurado mucho y que él ha cambiado su forma, y así es. Ya él es una persona totalmente cambiada, y eso le ha servido de experiencia y todo. Él va para afuera con Dios delante. Ya está preparado para salir a la calle a trabajar y producir y darle vida a uno, que de parte por vía Omega muchas familias se alimentan. ¿Tú me entiendes? Eso es una compañía como una empresa cualquiera, porque todo el que está al lado de él, su familia vive de él, y estamos en off. Tras conocerse esta noticia, el jurista Félix Portes posteó: la prisión que guardaba Omega se fundamenta en una decisión de un juez de la pena, quien en virtud del artículo 341 del Código Procesal Penal revocó suspensión y obligó cumplimiento íntegro de la sentencia. Un juez en materia de habeas corpus excepcionalmente pudiera conocer la ilegalidad de la prisión que cumple un condenado después de que éste haya cumplido la totalidad de la pena, es decir, condenado a 6 años y éste ya tenga preso 6 años. Solo el juez de la pena es competente para conocer solicitudes sobre la libertad, incidentes, solicitudes de una persona cumpliendo pena definitiva o con autoridad de la cosa irrevocable. Y todo esto es lo que genera gran polémica, porque así como la ciudadanía genera cierta empatía con el artista, quizás de pronto porque era fanático de antes o porque entiende que hay un arrepentimiento real, y ver el cambio de Omega frente a las cámaras le genera esa susceptibilidad, también apelando a la melancolía de las fiestas navideñas, ¿no? Y viendo a un Omega que dijo que era su tercera Navidad tras las rejas y que había sido muy duro para él. Sin embargo, ese es solamente un lado de la hoja. Sabemos que por más fina que sea una hoja, siempre tiene dos caras. Y queremos ver la otra, queremos ver la perspectiva de los profesionales del derecho de la República Dominicana. Ya vimos algunos adelantos y queremos compartir con ustedes también en estos momentos
El tuit que comparte Jenny Berenice Reynoso a través de sus redes sociales lo hizo ayer y hace la siguiente publicación: que una decisión de un juez de ejecución ratificada por una corte de apelación no la puede modificar una jueza de primera instancia. Eso lo sabe hasta un estudiante de Derecho 101, dice la ex fiscal del distrito, y agrega: y después nos quejamos y nos preguntamos por qué la gran mayoría de los ciudadanos no tienen confianza en la justicia. La libertad de Omega por medio de una habeas corpus no hay forma de justificarla en derecho. Y precisamente por esos tecnicismos que nosotros queremos que nos aplatanen la ciudadanía, ¿verdad? Hemos invitado a nuestros estudios al abogado y analista político José Martínez Brito, que está acá con nosotros para que nos lleve a un lenguaje más coloquial, José, todos estos tecnicismos de derecho. Muy buenas tardes, qué placer tenerte aquí. El placer es siempre mío, verte muchísimo más, de verdad que sí. Este es un tema sumamente interesante, porque en términos jurídicos es interesante y en términos sociales también es interesante. Claro, porque entra mucho la percepción de la gente y la gente se siente también en la potestad de opinar y decir si está de acuerdo o no, independientemente de lo que diga el derecho o las leyes de nuestro país. Así es. Yo me voy a circunscribir a decirte o a hablar, a platicar sobre si esta decisión es legal o no, porque justa evidentemente no es. Ajá, entonces... Es normal que una persona quiera salir en libertad, pero luego de que tú has cometido hechos que te han suspendido la ejecución de la pena, que has violentado el acuerdo con el Ministerio Público y que has revocado esa suspensión, ya tú no eres elegible porque evidentemente ya eres un reincidente. Entonces voy al punto, él cae tras las rejas, él va preso porque él no cumplió, o sea, habían unas medidas que él debía de cumplir, recordemos que él tenía que ir, firmar, presentación periódica y demás, él no iba, él no se presentaba, entonces todo eso fue lo que le llevó a caer preso. Cuéntanos un poquito, José. Él fue condenado a prisión, a 5 años, me parece, 5 o 6 años de prisión, de los cuales tenía que cumplir 1 año y luego de este año el resto de la pena era suspendida. Esa pena suspendida se hizo por vía de un acuerdo con el Ministerio Público y esa pena era suspendida porque hay personas que por su investidura, porque son artistas, son personas públicas, porque se mantienen de X o Y cosa, era la razón por la cual, por ejemplo, Marta Heredia podía salir del penal, porque Marta Heredia se mantenía de sus presentaciones y se le permitía salir a hacer presentaciones en alguno que otro momento, porque era su único modo de sustento. Para el caso del mambero Omega, Antonio Peter de la Rosa, este muchacho vive de la farándula, vive de los espectáculos y donde estaba no podía hacer absolutamente nada, además de que tengo conocimiento de que sin su libertad él no podía cobrar unos cheques de unas regalías que le habían entregado porque él no podía hacer ningún acto jurídico desde la cárcel y no podía dar poderes a otras personas para que cambiaran estos cheques, que eran cheques de bancos internacionales. Y los bancos dominicanos no te cambian un cheque internacional, sino es con la misma persona que vaya y se presente y lo cambie. Entonces, son muchas las razones. Entonces, la pena era de más de 5 años, ¿correcto? Así es. Entonces, él tenía que cumplirla. ¿Y qué sucedió? Que a los 3 años y algo ya él puede salir en libertad. La ley establece que luego de tú cumplir la mitad de la pena, tú tienes una posibilidad de salir condicional. Es una libertad condicional. Eso lo establece nuestro Código Procesal Penal y ya luego de que cumples la mitad de la pena, si has tenido un buen ejercicio dentro del penal, si has sido una persona disciplinada, sin conflictos, que has cumplido a carta cabal todos los programas que te dé el penal, en este caso la victoria, pues tú puedes apelar, solicitar que la sociedad te perdone la mitad de la pena y que tú puedas salir en libertad bajo condición de que tú cumplas ciertos parámetros que ya también los establece la ley. Pero hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿por qué vemos que los abogados dicen no es legal lo que se está haciendo? ¿Es por el habeas corpus? El habeas corpus, en este caso, mira, desde el principio se habló de un recurso de amparo. Correcto. Luego dijeron que se había depositado un habeas corpus, pero que el tribunal estaba apoderado para un amparo y que se aplazó esta audiencia para poder verificar la documentación y que se entendiera que era un recurso, un habeas corpus. ¿Qué es un habeas corpus y qué es un amparo? Son exactamente el mismo tipo jurídico. Es un recurso rápido que busca proteger
un bien mayor, un derecho fundamental que está a punto de ser violentado o que ha sido violentado recientemente. Exacto, que es lo que dice el abogado de Omega. Dice, lo que pasa es que los derechos fundamentales de Omega han sido violados. En ese caso, cuando vamos a un habeas corpus es un recurso de amparo especializado para la aprehensión personal. O sea, cuando una persona está ilegalmente bajo prisión, se puede hacer un habeas corpus. Pero él no estaba en este caso no hay una ilegalidad en su prisión. Es por esto que desde nuestro punto de vista como jurista, obligatoriamente tenemos que hacer conjeturas porque no hemos visto la documentación. Yo traté de buscarla para poder venir aquí contigo, compartirla y hablar del tema, pero como bien lo dice la ex fiscal del distrito, no hay una forma jurídica de tú explicar un habeas corpus en un hecho donde una persona está cumpliendo condena de una sentencia que emitió un juez, que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. No hay ilegalidad en esa prisión. Entonces, ¿cómo sacamos de esta situación un habeas corpus que da al traste con la liberación de Omega? En la primera audiencia, donde se aplazó el conocimiento, se estableció que se había solicitado un aplazamiento para depositar la documentación necesaria, pero también que las partes habían al unísono solicitado este aplazamiento para conversar. A mi entender, la única forma de que Omega pudo haber salido de la cárcel es con un acuerdo con el Ministerio Público. Al efecto, el Ministerio Público no se opuso a la liberación del músico, del merenguero Antonio Peter de la Rosa, y por esto el juez, que ve una situación en la que el Ministerio Público, que es el guardián de ese reo, no se opone. Okay. La sociedad que está representada por el Ministerio Público evidentemente no se opone, y hay una parte querellante que también retiró la demanda. Eso deja al juez con una sola vía, y es acoger el pedimento de la parte acusada, de la parte, en este caso, de la defensa del imputado Antonio Peter de la Rosa. Pero entonces, ¿por qué eso? O sea, que si hubiera sido por otra vía, si no depositar un habeas corpus, sino simplemente solicitar que él ha cumplido hasta el momento a cabalidad, que él ha tenido una buena conducta, que él se ha acogido a los planes y a los lineamientos del penal. Entonces, de esa manera sí hubiera sido legal, no sé si ese es el término exacto. Legal fue desde el principio, ahora mismo es legal porque fue un juez que emitió una libertad. Entonces esa es otra pregunta, ¿esa juez está facultada para poder dejarle la Para un habeas corpus, sí. Para el recurso que debió haberse depositado, para ese recurso no está facultada. Es por esto, entiendo yo, que se hizo de esta forma. Porque el documento que debió depositarse en su momento fue una solicitud de libertad condicional. Y esta solicitud de libertad condicional debe conocerla un juez de ejecución de la pena, no un juez de primera instancia. Okay. Es un juez especializado que se llama juez de ejecución de la pena. Entonces, ¿por qué cae una juez de primera instancia? Muy probablemente porque un juez de ejecución de la pena no le iba a aprobar una salida cuando se trata de un imputado, de un interno, que ya se le había otorgado esto y que ya había violentado el acuerdo. Y la ley establece que una vez ya tú violentas el acuerdo, debes cumplir la condena completa. Ya no hay vuelta atrás. Y esto ocurrió con Omega. Él se presentó a una audiencia, le dieron una libertad, él sale en esa libertad, no se presenta a las firmas periódicas como se había establecido en el acuerdo con el Ministerio Público, e inmediatamente es apresado nueva vez para poder cumplir la condena completa. Se somete un recurso de habeas corpus, que para mí fue una forma, una vía, un tecnicismo jurídico para poder apoderar a un juez, y luego de apoderar a un juez presentarse con un acuerdo con el Ministerio Público, que no es un acuerdo propiamente dicho, porque no vimos a un Ministerio Público presentando un acuerdo como tal, pero la simple falta de renuencia del Ministerio Público a la libertad de Omega te dice que ya había un acuerdo. Si no se opuso el Ministerio Público es porque ya esa conversación se había dado, y esto se había dado a altas instancias, porque un fiscal normal no va a tomar una decisión de no oponerse a la libertad de un hombre público como Omega sin antes haberlo consultado con sus superiores. Legal es, a mi entender, lo que no es justa frente a una sociedad que es bastante agresiva cuando se trata de proteger la vida de la mujer,
de las mujeres, sí, comprendiendo de las mujeres también maltratadas. el contexto que tenemos, o sea, tenemos unas cifras de violencia de género sumamente altas, tenemos índices de feminicidios realmente preocupantes, entonces también está la sociedad o el porcentaje de la sociedad que dice, ok, lo que pasa es que porque sea Omega no debemos de ser más suaves, sino todo lo contrario, deberíamos de hacer que sea un ejemplo para que cualquier individuo se vea en Omega y comprender que si yo lastimo a mi esposa o lastimo a un familiar mío, yo tengo que cumplir una condena y que se va a cumplir a cabalidad, no que yo voy a buscar otros mecanismos para quedar en libertad. Que es el mismo tratamiento que se le dio a Marta Heredia en su momento, a la cual se acogió a un proceso de concientización. Ella salía de la cárcel, ella daba sus conciertos, ella hacía presentaciones. Pero recordemos, también. Exacto, estudiaba, pero recordemos que Marta Heredia siempre estuvo de la mano con el Ministerio Público en la lucha contra las drogas, en la lucha contra el tráfico de drogas. Y no fueron una ni dos las veces en las que ella tuvo que expresarse en favor de la concientización de las personas para que no caigan en este error que ella había cometido. Esto era a lo que debía ceñirse Antonio Peter de la Rosa, y él no lo cumplió. En su momento, cuando fue liberado, él no lo cumplió. Entonces, ¿qué podemos ver ahora? A mí, particularmente, me interesa mucho ver la documentación y ver la resolución del juez, además de la documentación que fue depositada por sus abogados, porque desde mi punto de vista jurídico, no existe posibilidad de con un habeas corpus liberar a un reo que se encuentra debidamente en prisión por una sentencia que ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, y que no existe ninguna ilegalidad en su prisión. El habeas corpus para eso no sirve. En base a tu experiencia, ya para cerrar, y de lo que hemos visto, cómo ha accionado la justicia dominicana, ¿existe la posibilidad de que por estas reacciones negativas hacia su libertad y hacia la forma como fue liberado, que él pueda regresar a la cárcel, o ya tú entiendes que lo hecho está? Si el Ministerio Público no se opuso a la decisión del juez o al pedimento que hizo la defensa, es muy difícil que el Ministerio Público ahora pueda presentarse a apelar una decisión. Comprendo. Si me preguntaras a mí, a José Martínez Brito como abogado, yo entiendo que quien liberó a Omega no fueron sus abogados, fue el Ministerio Público. Porque el Ministerio Público, con una simple oposición a esta liberación, hubiese logrado el objetivo. Al no oponerse, le dejaba la cancha completamente abierta a la defensa de Omega y al juez para que tomara la decisión propia. ¿Cuál era? Acoger el pedimento al cual ellos no se habían opuesto. Muchísimas gracias, José Martínez Brito, por compartir con nosotros en Antena Noticias 7 de tu parecer. Nos aclarece mucho el panorama y ya entonces tenemos más fundamento para continuar este diálogo que entiendo que es enriquecedor para la sociedad. Es sumamente enriquecedor, principalmente desde el punto de vista social. Claro. Como nosotros, como sociedad, hoy estamos aplaudiendo la libertad de una persona que se encontraba bajo prisión por una violencia contra la mujer. Y por un incumplimiento a un acuerdo. Yo creo que este año es el año de la no violencia contra la mujer, me parece que fue declarado así. Y tenemos una situación en la República Dominicana en la que somos uno de los principales países de Latinoamérica en este tipo de flagelo. Entonces, es muy fácil nosotros tomar una decisión fuerte cuando tenemos que hablar de violencia de género, pero cuando tenemos que sacar a un reo que está sometido o que está condenado por violencia de género, entonces tenemos una decisión muchísimo más suave. Claro. Bueno, gracias, José. Un verdadero placer. El placer.